Padre, Señor nuestro, esta noche te damos gracias porque pues hemos dispuesto en nuestro corazón estar reunidos para aprender de tu palabra, Dios. Gracias porque nos has cuidado hasta el día de hoy y tu fidelidad ha sido grande para con nosotros, Dios, para con nuestras familias, para con nuestras iglesias también. Gracias por los logros que has permitido alcanzar con el hermano Roberto y ahí con su equipo, Dios, dando ejemplo, dando testimonio de quién es su Señor en sus vidas. Gracias por todos y cada uno de los presentes y los que se van a agregar a la clase, por todo lo que están aprendiendo, Dios, por las otras clases que también están y que seas tú, Dios, quien les ayude a atesorar los principios que les ayuden en sus vidas. Señor, no queremos tomar esto como un estudio para conocer, sino un estudio para edificar nuestras vidas, para encontrar en tu palabra aquellos tesoros que tú nos has dejado para que seamos edificados, para que seamos instruidos, para que seamos exhortados también, Dios, y que crezcamos espiritualmente, que la sabiduría se manifieste porque te conocemos a ti a través de tu palabra, y conocemos tu palabra, que no solamente es eso, sino que lo ponemos en práctica, Señor, que eso es lo que pedimos en la vida de cada uno de nosotros a través de estos cursos y todos los cursos que a través de 5E se están desarrollando durante semana y en los diferentes ciclos que han habido hasta el día de hoy, Dios. Así que te damos gracias, pues, por esta noche y quedamos en tus manos porque tu Señor nos guíes. Te lo ruego por nuestro Señor Jesús. Amén. Bueno, ya está hermano Genaro con nosotros, que bien. Platíqueme un poquito sobre cómo ha sido la experiencia de haber trabajado un tanto con el Salmo 37. A ver, vamos a comenzar con Karen Nolasco. Hermana Karen. Dígame, hermano. ¿Cómo ha sido su experiencia de ver qué cosas vio en el Salmo que le ha quedado allí, que ha atesorado en su vida? Lo que exhorta a lo que no debemos hacer. Ok. Hay varias exhortaciones a lo que no debemos de hacer. Que no debemos hacer. Sí. Bueno, al principio que dice que no andemos en el camino de los malos, perdón. Ajá. Y bueno, que a causa de ellos, pues vamos a como dice aquí, seremos cortados, ¿no? Ajá. O sea, seremos arrancados de raíz. Sí. Creo que son varias, pero en cierta forma nos Es uno de exhorta los detalles. Muy bien, excelente. Debemos de andar por el bien en lugar del camino del mal. Exacto. Bien, bien. Gracias, hermana. Hermano Mario Montiel. Amén, hermano, que Dios nos bendiga a todos. Amén. Hermano, en este salmo, como dice la hermana también, se ve, nos exhorta a cosas que no debemos hacer, pero también, nos dice mucho de lo que sí debemos hacer. Por ejemplo, en el versículo 3 dice la palabra que debemos de confiar en Jehová, que debemos deleitarnos en él en el versículo 4. Ajá. Y que si nos deleitamos en él, él va a conceder también todos los anhelos de nuestro corazón. Sí. Nos exhorta también a que siempre debemos de encomendar en sus manos nuestra vida y nuestro quehacer, ¿verdad? Amén. Así ¿verdad? es. Y eso pues va a ayudarnos a que
los malos también, ¿verdad? Vean, ¿verdad? El testimonio que podemos dar como cristianos, producto de tener una relación con Dios. Amén. Muy bien, excelente, hermano. Gracias. ¿Puedo agregar, ¿sí? perdón, otra Sí, hermana cosa? Karen. También, como dice el hermano, nos exhorta a hacer el bien y al mismo tiempo nos recompensará. Seremos recompensados junto con él. Así es. Dios es fiel en eso, ¿verdad? Dice que Dios hará. Eso se ocupa en varias partes de este salmo. Dios hará. Y vamos a ir viendo qué es lo que hace Dios en todo el salmo. Sí, Lanchi. Tu micrófono. Yo vi la instrucción en versículo 1, primero que no te impacientes. Y número 2, no tengas envidia. Ajá. Sí es, muy bien. Sí, vamos a ir aprendiendo cómo hay exhortaciones, hay consejos en este texto, ¿verdad? Hermoso. Para mí es una tremenda bendición este salmo. Hay promesas también. Sí, hay muchas promesas, hay muchas promesas. Vamos a comenzar hoy. Sí, hermano Genaro. Lo que me asombra mucho es la manera tan directa en que el Señor nos indica los efectos que tiene para una persona que anda en el camino de Dios, o sea, y el efecto que tiene en los malos, en los que no obedecen al Señor y que están en contra de Él. Es algo, algo así como la antítesis de lo bueno contra lo malo, ¿verdad? Exacto. Y nos da el efecto que provoca tanto en uno, tanto en los, como dice él, en los mansos, en los justos, como en los malos, en los malignos. O sea, dice qué va a suceder para cada uno de ellos, qué va a ser para cada uno de los malos. Y es algo que uno lo tiene que ver desde el punto de vista de creyente, de el Dios cumple sus promesas y el bien que viene para nosotros. Amén. Amén. Ahora, quiero que me ayuden un poquito. ¿Tienes una Biblia ahí en sus manos? Yo tengo una aquí. Amén. Bueno. Ok. Pueden activar sus cámaras, por lo menos por ahora, ¿verdad? Activen sus cámaras, porque quiero ver sus Biblias. Muy bien, ahora van a ayudarme y van a buscar en el Salmo 37, ¿qué título se le puso a este salmo? El mío tiene el camino de los malos. Mía también. Igual. Camino a los malos. ¿Alguien tiene un título diferente? No, ¿verdad? ¿Qué pasa si yo me dejo ir con este tema? Me olvido de los buenos. Me olvido de los buenos, exacto, ese es el punto, ¿verdad? Ese es el punto. Que hay una línea de parte de Dios para los malos, pero hay una línea mucho más todavía para los justos, para los santos, para aquellos que adoran a Dios. Hermano Rolando. Sí, hermana Sandra. Yo el mío puse la salvación a los justos. Sí. No, yo estaba preguntando sobre en sus Biblias qué título tienen, ¿verdad? Y entonces el título que les han puesto deja corto realmente el contenido del Salmo, ¿verdad? Ese era el propósito de hacerlo así. Pero ahora
¿Qué tema le puso usted, hermana? La salvación a los justos. La salvación a los justos. Muy bien. ¿Alguien puso otro tema? Hermano, yo le quiero comentar, tengo otra Biblia de otra traducción Ajá. y tiene como título Triunfo del bueno, fracaso del malvado. Ahí podríamos ir más coherente al contenido del Salmo. ¿Verdad? Más coherente al contenido del Salmo. Sí, Roberto. Sí, bueno, yo que estoy aquí marcando ahí más o menos las palabras que tal vez salían ahí más repetidas, ¿verdad? Tal vez ponen ese título porque, bueno, aparece mucho la palabra malignos, iniquidad, cortados, secarán, hombre que hace maldades, después malo, impío, ¿verdad? Y pecadores, enemigos y malditos. Entonces, tal vez por eso fue que pusieron ese título, pero y ahí lo que más enfoca también es de la persona que es justa. Ajá. Bien. Y es lo que nos interesa a nosotros. Sí. Muy bien. Vamos a ir trabajando hoy con una presentación que ya tiene Nelson ahí y vamos a ir porción por porción. Vamos a ir con la primera porción que va desde aquí hay un título, ¿verdad? Ese título puede cambiar. Los que esperan en Dios recibirán bendición y poseerán la tierra. Como digo, eso puede cambiar, ¿verdad? No necesariamente tiene que quedar ese título. Pero sí hay que acordarnos que el énfasis de este salmo es esa bendición hacia los justos. Y vamos a ir identificando primero los nombres de los personajes, ¿verdad? ¿Con qué calificativos se identifican o con qué título se les pone? Así que vamos a ir a la primera porción. El título de la primera porción, yo le he dejado consejos a los justos. Vamos a ver cuáles son los consejos a los justos. Pero primero vamos a buscar cada personaje. Veamos ahí el texto. Hay una primera porción que dice, no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Porque como hierba serán pronto cortados y como la hierba verde se secarán. Identificamos primero a los personajes. En el versículo 1, ¿hay algún personaje? Los malignos. No, los malignos, ok. Entonces lo vamos a marcar ahí. Ponle ahí, Nelson, creo que ya está marcado. Ok, los malignos. ¿Hay otro personaje más? Los que hacen iniquidad. Ok, ahí está, los que hacen iniquidad. Muy bien, excelente. En el versículo 2, ¿habrá otro? Solamente encontramos lo que les va a pasar a esto, referencia. Solo lo referencia. que les va a pasar. Entonces, vamos a ir a la siguiente porción para identificar a los siguientes. Entonces, ahí vayan anotando. Bueno, entonces aquí en esta primera porción ya le habla al justo. ¿Y qué le dice? No te impacientes, ¿verdad? ¿Y qué más le dice? Que no tengamos envidia. No tengas envidia. Muy bien. Creo que después viene la siguiente porción. ¿Ok? Entonces, aquí hay dos cosas. ¿Qué debo hacer de los malignos y los que hacen iniquidad? Uno, no impacientarme con ellos, porque a veces me colman la paciencia, ¿verdad? Y otro, no tener envidia de ellos, porque les va bien a muchos y envidiamos lo que ellos tienen. Pero el Señor está haciendo bien claro aquí, mira, no tengas envidia de ellos, ni te impacientes por ellos, o sea, no te desesperes.
tranquilo, ¿verdad? Porque ellos ya son como la hierba, ya están cortados y se secarán. Ahora, la siguiente porción va del 3 al 6. Toda la porción es desde el 1 al 6. Pero estas dos negativas tienen que ver con cosas que no tenemos de imitar de los que hacen pecado, ¿verdad? Los impíos. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová y él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en él y él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. ¿Habrá algún personaje aquí, además de Dios? ¿Identificaron alguno? No, ¿verdad? Entonces, ¿qué encontramos en este texto? Consejos. Consejos al justo, a los justos. Veamos el primer consejo. Confía en Jehová. Confía. El segundo consejo. Haz el bien. Ajá, haz el bien. El tercer consejo. Deleítate así mismo. Deleítate a sí mismo. Muy bien. El siguiente consejo. Encomienda. Encomienda a Jehová tu camino. El siguiente. Confía. Confía en Dios. Y en el 6. ¿Habrá algún consejo? Ya no, ¿verdad? No. Ahora veamos qué promete Dios para aquellos que acatan el consejo. Veamos que Exhibirá tu justicia como las luces. pero en el versículo 3, que es el primero. ¿Qué promete Dios en el versículo 3? Habitarás en la tierra. Ah, muy bien. Así que ponlo ahí, Nelson. Ah, ya aparece abajo, ¿verdad? Bueno, no sé si está, creo que está marcado, habitarás en la tierra. No, no está marcado. No está, ok. Bueno, lo vamos a identificar y ustedes vayan poniendo. Habitarás en la tierra es la primera promesa. La segunda, que te apacentarás de la verdad. Eso está en un cuadro posterior a esto. Ya vamos a mostrar el otro cuadro. Ya, lo mismo que Dios va a conceder las peticiones. Peticiones de tu corazón. Entonces creo que hay un cuadro posterior, pero primero vamos a ver en este cuadro los consejos, que son 7 consejos que da en este primeros 6 versículos. El primer consejo es confiar en Dios. Sí. El segundo es hacer el bien. El tercero es deleitarme en Dios. El cuarto es encomendarme a Dios. Sí. El quinto es confiar en Dios. El sexto es no impacientarme por los santos. Esto lo puse al final, pero realmente son los 2 primeros, ¿verdad? Y no envidiar a ninguno de los malos. Como estamos hablando de los consejos, pues por eso están enumerados ahí los 7 consejos que se dan en las primeras 6 versículos. Vamos a la siguiente imagen, Nelson. Los consejos, y aquí hay el consejo, ¿verdad? ¿Qué debo hacer? Confiar en Él, hacer el bien, deleitarme en Él, encomendarme a Dios, confiar en Dios, encomendarme en mi camino a Él y confiar mi camino a Él. Cada una de estas tiene una respuesta de Dios. Veamos el siguiente cuadro. Esta es la respuesta. Si yo confío en Él, Dios me promete que habitaré en la tierra. Si yo hago el bien, me apacentará en la verdad.
Si me deleito en Él, Dios es concederá porque mi petición. Dios me va a conceder mis peticiones. Si me encomiendo a Dios, Él hará resplandecer mi justicia. Si confío en Dios, Él hará resplandecer mi derecho. Si encomiendo mi camino a Él, Dios los secará. Hablando de que Dios va a secar a los malos para que mi camino sea recto, ¿verdad? Y confío mi camino en Él, Dios los marchitará. Hablando de que mi camino va a ser próspero, no como el de los malos. Dejé lo que dice el texto, ¿verdad? Pero perfectamente bien podemos poner eso. Ahora, ¿qué piensan de esto que Dios promete? Que es verdad porque su palabra es verdad. Todas sus promesas son fieles. ¿Y esto es para nosotros también o solamente fue para Israel o David? Para nosotros también. Para nosotros también, ¿verdad? Dios sigue siendo fiel y prometiendo también estas cosas y las ha prometido en Cristo Jesús. Así es que, hermanos, tenemos una responsabilidad que es nuestro deber ser. Confiar en Dios, hacer el bien, deleitarme en Dios, encomendarme en Dios siempre, confiar en Él, encomendar mi camino, ¿verdad? Y confiar mi camino a Dios. 7 cosas en la vida práctica que yo debo de hacer. Cada una de esas, Dios me promete estas 7 cosas también. Si yo quiero enrolar mi vida en lo que Dios quiere, estas 7 cosas son suficientes para alinear mi camino y alinear mi vida para con Dios. Relación con Dios, sí. Hermano, una consulta, es que si uno se pone a ver todas estas acciones, es parte, digamos, de todo el caminar del cristiano. Y en realidad cuando uno confía en Dios, cuando uno encomienda la vida o nuestra propia vida al Señor, podemos ver de que Él en realidad va a ir cumpliendo cada una de estas cosas en nuestras vidas, porque es como usted dijo, las 7, ¿cómo se llama esto? 7 líneas, ¿verdad? 7 líneas que nos pueden hacer ser, que nos pueden llevar a ser un cristiano próspero, porque si empezamos a ver esto, ¿verdad? Como, no sé la palabra en este momento, pero como la dieta diaria, tal vez, ¿verdad? Como la dieta diaria, creo que podríamos reflejar todo lo bueno que Dios tiene planeado para un cristiano. Porque en realidad Él es bueno, Él es fiel y Él nos sostiene y todo esto nos promete que Él nos va a sostener ante cualquier adversidad. Exacto. Fíjense que yo podría ahondar en cada una de estas respuestas de Dios hacia mí. El habitar la tierra, ¿verdad? ¿Qué significará para mí eso? ¿Qué debe de significar? El apacentarme en la verdad, ¿qué debe significar? El hecho que Dios me va a conceder mis peticiones, ¿qué debe significar? ¿Cómo va a hacer resplandecer mi justicia el Señor? O sea, ¿qué tipo de justicia? ¿Verdad? ¿Será mi propia justicia o será la justicia de Dios aplicada en mi vida y en todo mi andar? ¿Hará resplandecer mi derecho?
si realmente yo examino la vida de Cristo, Cristo nunca reclamó sus derechos. Él siempre cumplió con todas sus responsabilidades. Y en ese sentido, si nosotros queremos imitar a Cristo, no deberíamos de estar reclamando derechos, porque es el Señor quien nos va a cumplir, ¿verdad? Sí, Como sí. hijos de Dios. Nuestra misión es seguirlo. Ajá, nuestra misión es seguirlo. Pero algunos dirán, bueno, si yo tengo derechos constitucionales, sí, hay derechos constitucionales, ¿verdad? Yo puedo reclamarlos en un momento determinado, pero no hacer una revuelta, no hacer una revolución, no hacer una protesta, porque mi derecho el hombre no lo reconoce. Creo que ahí es donde está justamente en alguna medida equivocado y muchos protestarán y me dirán que estoy completamente equivocado yo y con justa razón, ¿verdad? Porque su pensamiento es justamente eso, pero bíblicamente esta es la línea que Dios nos ha establecido. Quiero que me reconozcan mis derechos, pues yo le entrego todo al Señor para que a través de él mi derecho sea reconocido. Y si yo lo demando de los hombres, me voy a meter en problemas, porque muchas veces los hombres no quieren reconocer los derechos de las personas, ¿verdad? El derecho a pasar porque quiero pasar, pero no me da permiso un vehículo, y entonces ya me pongo molesto. El derecho a la libre movilidad y hay lugares por los cuales yo no puedo pasar porque es prohibido, ¿verdad? O en fin, infinidad de cosas a las cuales puedo tener limitaciones y mi derecho puede ser truncado. Entonces, pero si yo exijo de los hombres que mi derecho se cumpla, siempre voy a estar con problemas. Nunca voy a tener paz porque el mundo está trabajando para romper cada vez más los derechos de las personas, si no, no estuvieran peleando los pueblos porque se reconozcan los derechos de las personas. Y creo que la vez pasada lo dije, yo estoy convencido y podemos discutirlo aquí, ¿verdad? Yo estoy convencido de que estos grupos del GTB, XYZ y no sé cuántas letras más le han agregado, ¿verdad? De estas cuestiones de género, creo que al ver la historia, leer todo lo que ellos protestan, lo que exigen, me doy cuenta de que los culpables de que ellos estén reaccionando de esa manera, creo que es la gente normal. Nosotros, ¿verdad? Que nos decimos normales, porque realmente no los hemos aceptado y los hemos rechazado. Y eso es luego que en una sociedad una persona se siente rechazada, reclama su derecho. Y son criaturas de Dios también, ¿verdad? Cristo también murió por ellos. Entonces, ¿cómo debemos de verlos? Bíblicamente tenemos que verlos como una criatura de Dios que también Cristo murió por él y que necesita de Cristo en su vida, pero rechaza su estilo de vida, su práctica. ¿Verdad? Su práctica es lo que Dios rechaza, pero ama a la persona. Entonces, si nosotros realmente mostráramos el amor a estas personas, les aseguro que otra forma de proceder tuvieran. Pero al recibir rechazo de las personas en un sentido general, lógico que protestan. Y se ha hecho todo lo que se ha hecho ahora y ahora hasta mucho dinero tienen, ¿verdad? De por medio para exigir a los gobiernos que se autoricen cosas que ahora quieren hacer porque no les permitieron hacer antes. Entonces se van a los, a los extremos, como el hecho de casarse entre ellos, tener hijos y tener otros derechos. Pero no han reconocido que están en pecado. Ese es el problema.
Esa es la cuestión. Bien, apartándonos de esto, vamos al siguiente, la siguiente sección. La siguiente sección va desde el versículo 7 hasta el versículo 11. Vamos a identificar los personajes. Guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino. Por el hombre que hace maldades, deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Pues de aquí a poco no existirá el malo, observará su lugar y no estará allí, pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Bien, ¿qué personajes encontramos en esta porción? Jehová. Sabemos que en todas las porciones va a aparecer Dios, ¿verdad? Así que por default vamos a ver que siempre hay, va a aparecer Dios ahí. ¿Qué otros personajes aparte de Jehová Los mansos, aparecen? versículo 11. ¿Cuál? Los mansos en versículo 11. Los mansos. Los malignos, pero los malignos ya. Muy bien. Los Y el mansos. 7, el hombre que hace maldades. Los hombres, muy bien, ese, ¿verdad? El hombre que hace maldades. Muy bien, ahí está otro personaje. Eso no tiene que ver con los que hacen iniquidad, no. Sí, sí, no. Es que como ya lo sé, como ya habíamos puesto los que hacen iniquidad, entonces me quedé pensando, pero yo creo que está bien, van los hombres que hacen maldades. Al final vamos a sacar una lista y los vamos a identificar con un solo nombre. El 9, los malignos. Los 9, los malignos. Ahí está, ¿verdad? Excelente. ¿Habrá alguien más? Los que esperan en Jehová. Los que esperan en Jehová. Muy bien, excelente. Entonces ahí está. El malo también está el malo en el 10. Sí, pero el malo ya ha salido. ¿Cómo? El malo no, es como ya se había hablado de malignos, no importa, lo ponemos también y al final lo eliminamos. Como no, en el estudio lo que hay que hacer es identificar a todos. Okay, al final hacemos una sola, les ponemos un solo título a todos. Ok, se hizo solo a Dios. Jehová, pero no podemos eliminarlos porque el texto les está dando un espacio a ellos. Ok, sí, no, correcto. Entonces tenemos a los malignos, tenemos los que hacen maldad, tenemos a los malos y luego vienen los buenos, ¿verdad? Están ahí los mansos. ¿Qué más encontramos? Que los que esperan en Jehová. ¿Están marcados esos, Nelson? Sí, ¿verdad? No. No, vale, ok, pero hay que marcar los que esperan en Jehová. Está pero en verde. Sí, está bien, porque yo les puse un color verde a los buenos y azul a los malos. Es que ahí hay otras cosas que marcar. Ajá. Ok, lo que tenemos que hacer, ¿verdad? El consejo que se nos da. Espera en Jehová, no alteres con motivo del que prospera en su camino. Muy bien. Deja la ira. Estos son consejos. Desecha el enojo. No te existes de manera alguna a hacer lo malo. Los que esperan en Jehová, ¿qué les va a pasar? ¿Qué promesa? Heredarán la tierra. Yeah. Y ahí está el otro 7 consejos a los que esperan en Dios. El primero es guarda silencio ante Dios.
Porque es Dios siempre quien quiere hablar, ¿verdad? Dios siempre está instruyéndonos. Espera en Dios. No, eso quiere decir que no debemos desesperarnos. Espera en Dios. El tercero, no te alteres. Casi es el mismo consejo que se da en el primero. En alguna medida se repite aquí. Deja la ira. Desecha el enojo. No te apresures a hacer el mal. Y espera en Dios. Así como habían 7 consejos allá, aquí encontramos otros 7 consejos. Ahora, ¿qué relación hay entre los consejos anteriores del versículo del 1 al 6 y estos consejos que están desde del versículo 7 al 11? ¿Qué ven? Que son consejos, hermanos, que mejoran nuestra conducta y también nuestra relación con los demás, porque haciendo todas estas acciones nos ubica en una persona dirigida por el Espíritu Santo, digamos, porque Amén. sabe cómo relacionarse con los demás, sabe cómo dar una respuesta, ¿verdad? Sabe esperar y sabe reaccionar, digamos, ante el enojo. Aquí podemos ver que un cristiano que hace esto se está dejando controlar por el Espíritu Santo de Dios, digamos que no está actuando por sí solo, sino que está actuando de acuerdo a lo que ya el Espíritu Santo de Dios le indica que haga. Amén. Porque por ejemplo, cualquier persona natural, por ejemplo, se puede alterar, digamos, y habla más de la cuenta, ¿verdad? Habla más de la cuenta. Sí. Actúa por sí solo, no espera en Dios, no espera dirección de Dios, sino que actúa por sí solo. Hermanos, son consejos. Sí, hermano Roberto, diga. No, son consejos. Consejos consejos a los que esperan en Dios. Ajá. Tanto en uno como en el otro también. O sea, son consejos. En la primera parte son consejos a los justos, y esos son consejos. Ajá. O sea, son consejos, tanto en un lado como en el otro. Muy bien. Hay varias promesas de Dios aquí. ¿Cuál es la primera? En el versículo 9 encontramos la primera. Heredar la tierra. Heredar la tierra. Y en el versículo 11 hay 2 promesas en una, ¿verdad? Heredar la tierra y recrear con abundancia de paz. Exacto, recrearán, o sea, disfrutarán con abundancia de paz, ¿verdad? ¿A dónde? Pues en la tierra heredada. Para nosotros será el pedacito de tierra que tenemos donde estamos viviendo, que algunos ni tienen porque están rentando, o a qué tipo de tierra se referirá. La tierra nueva. La tierra nueva, ¿verdad? Tierra nueva y cielo nuevo. Exactamente para nosotros. Ahí va a haber abundancia de paz. Ahí nos recrearemos con el Señor. Ya tenemos una herencia prometida para todos nosotros. Entonces no vale la pena enojarnos. No vale la pena tener ira. Hay que deshacernos de ella. Hay que hacerla a un lado. Por eso tenemos el texto de eso, que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. También dice que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra huestes espirituales de maldad. Así es que si yo me estoy enojando con alguien, estoy pecando. Porque no tengo lucha contra sangre ni carne.
Cualquier cosa que me hagan se la están haciendo a Dios, porque soy un hijo de Él. Ese es en la práctica lo que deberíamos de estar haciendo, aunque cuesta, ¿verdad? Es difícil. Por eso es que encontramos al primero, mira, no te desesperes contra los malos, porque nos desesperan a veces. Nos sacan de nuestras casillas. Y como dicen, por aquí dicen, me sacan el indio. Pero ya ese indio ya no debe estar en mí, debe desaparecer. ¿Verdad? Así que nada de pegarle con el bastón a otro cuando está jugando, hermano Roberto. Porque a veces se nos sale el indio jugando fútbol. Sí. A mí, gracias a Dios, viera que no, por dicha no. Pero no es que pongo la otra rodilla para que me entre. Ajá. Eso. Está bien. Vamos a la siguiente porción. Esta porción va desde el versículo 12 hasta el versículo 15 y tiene de título El proceder de los impíos y su juicio. Aquí sí casi habla exclusivamente de los impíos. Veamos, vamos identificándolos. Maquina el impío contra el justo y cruje contra él sus dientes. El Señor se reirá de él porque ve que viene su día. Los impíos desenvainan espada y entesan su arco, pero para derribar al pobre y al menesteroso, para matar a los de recto proceder. Su espada entrará en su mismo corazón y su arco será quebrado. Identifiquemos aquí a todos los impíos, ¿verdad? El impío es el que es el centro de aquí y se le titula de diferentes maneras. Tenemos al impío. ¿Qué otro malo tenemos dentro del texto? Malo. Ajá, se repite impío en el versículo 14. Sí. Y ya no tenemos más, ¿verdad? Ahora creo que podemos identificar a los buenos. El justo. Ahí está el justo. El pobre. Pobre Los de recto. El A los de menesteroso. El recto. El recto, muy bien. Los de recto proceder, ¿verdad? Los de no solamente recto, sino que es de recto proceder. Entonces, ¿cómo proceden los impíos? Veamos y identifiquemos cómo proceden ellos. Primero, ¿qué hacen en el versículo 12? Contra los justos. Maquinan, ¿verdad? Maquinan el mal. Piensan. Luego, ¿qué más hacen? Crujen contra el bien. O sea, ¿qué sería eso? ¿Qué sería crujir contra alguien sus dientes? Como tener enojo, como chicha o algo así. Como, ajá, y si que deseara retorcerle la nuca, ¿verdad? Y en el versículo 14, ¿qué más hacen ellos? Desenvainan la espada. Ajá, sacan su espada y su arco. Sí. ¿Para qué? Para derribar al pobre y al menesteroso. Al menesteroso. ¿Y para qué más? Para matar a los de recto proceder. Porque como ellos no hacen las cosas rectas, les caen mal. No quieren al de buen parecer. De buen Exacto. hacer. Así actúan los impíos. Así proceden ellos. Y hay un juicio, ¿verdad? Sí, versículo 15. ¿Cuál es el juicio para ellos? Su espada entrará en su mismo corazón.
En el versículo 13. No lo tenemos en material. Dice ¿Qué en el dice el 13, versículo 13? el Señor se reirá de él porque ve que Ajá, Dios se va a reír de él. ¿Y por qué se va a reír de él? porque dice, Ya. porque viene su día. Ajá, ¿y qué sería eso? ¿Por qué viene su día? Y el final se va a meter el juicio. El juicio final, ¿verdad? Exacto. Sí es. Hermano, Sí, Roberto. una preguntita, no sé si me corrige. Sí. Digamos, pero, digamos, ese versículo 15, no sé, no tiene que ver nada así como con Saúl o algo así. Dice, su espada entró en su mismo corazón, él se postró sobre la espada y ahí mismo se le incrustó en el corazón, ¿verdad? Pues Saúl, porque no hizo la voluntad de Dios, se puede considerar como un impío, ¿verdad? Porque le desobedeció a Dios, porque hizo todo lo contrario de Dios. Yo he estado enseñando en estos días un texto de primera de Samuel, capítulo 28, sobre lo del Halloween y lo de el Día de los Muertos. Porque alguien me preguntaba, y mira, ¿y la Biblia tendrá algún ejemplo de que los muertos hablan? Pues sí, sí, ¿verdad? Ahí hay un ejemplo en el que una pitonisa invoca a Samuel por petición de Saúl, y ya Samuel había muerto. Y esta mujer, bueno, era una farsante, desde luego, pero Dios permite que Samuel, el espíritu de Samuel, llegue y llega. Hasta la misma mujer se sorprende y habla con Saúl. Y Saúl le pregunta, ¿verdad? Mira, como Dios no me quiso responder, yo te invoqué a ti a través de esta mujer para que me dijeras qué tengo que hacer, porque el ejército de los filisteos está ahí contra mí y Dios no me ha respondido. Y Samuel le responde, pero si es que Dios ya te dijo que ya te quitaron el reino, hombre, ¿para qué estás pidiendo? ¿Verdad? Ya se le dio a David. Y además de eso, sigues haciendo lo malo ante Dios, porque venís, en vez de dejar de aceptar lo que ya se te dio, venís y ya consultás a una divina, y Dios había dicho que no se consultara a divinas, de acuerdo a Deuteronomio 18, versículo 9, ¿verdad? Ahí está la ley que dice que no deberían, cuando entres a la tierra prometida, no consultes a divinos, a agoreros, ni nada de eso. Pero Saúl siempre hizo todo lo contrario. Y pues sí encontramos ahí que un muerto habló. ¿Y habrán otros ejemplos de eso? Sí, hay otros ejemplos de eso, ¿verdad? Por ejemplo, en la transfiguración de Jesús estaba Elías y Moisés. Elías no murió, pero Moisés sí. Entonces, pero no dijeron nada, solo estaban ahí de testigos. Y Saúl, ¿qué estaba haciendo? Nada más estaba repitiendo lo que Dios le había ya dicho a Saúl. Entonces, no es una cosa extraordinaria en el sentido de eso, pero lo que pasa que hoy con la práctica, estas cosas del hablar con los santos, especialmente en algunos países, se ha vuelto como un sincretismo religioso, ¿verdad? En donde se mezcla la fe, las creencias con esto. Y hay una película que enfoca bien esto, que es Coco. No sé si la han visto. Ahí está toda esa filosofía, ese pensamiento de que el Día de los Muertos es un día dedicado para atender a los muertos, especialmente en unos países, ¿verdad? No en todos. Y Hollywood ya cambió la idea también. Antes era todo monstruoso, todo feo, las películas de terror y todo eso, pero ahora las películas están saliendo de Halloween es una fiesta de familia, ¿verdad? Para los niños, de disfrutar, pero detrás de eso hay toda
hay unas cosas oscuras. Así como se hacía, como David, quiero decir, como Saúl hizo cosas oscuras, pues ahora se hacen de otra manera también. O sea que el hombre en cierta medida no ha cambiado mayor cosa. Sigue siendo igual de aquella época a esta época. Si lo que ha cambiado es la vestimenta, ¿verdad? Ya no nos ponemos los grandes gabanes, sino hoy andamos de pantalones y camisas, vestidos y blusas. Pero el hombre en su interior sigue siendo el mismo. Y por eso que todo esto trasciende hasta este tiempo, ¿verdad? Todo lo que estamos encontrando en este salmo. No sé si creo que hay otro cuadrito en esta figura. Sí, ahí está. ¿Qué hará Dios con ellos? El Señor se va a reír de ellos, que viene el día del juicio contra ellos, que la espada atravesará su propio corazón, como estaba poniendo el ejemplo hermano Roberto de Saúl, que no lo hizo él, sino su paje de arma, ¿verdad? Y su arco será quebrado. O sea, todo lo que le podría preservar la vida en aquel entonces, que era su espada y su arco, eso no le va a servir de nada. En aquel entonces eso eran los tesoros, eran las cosas que preservaban la vida. Ahora para nosotros puede ser un trabajo, una empresa, ¿verdad? Un cacharrito que tengamos de un negocito. Pero si no estamos con el Señor, eso puede venirse para abajo. ¿Algún comentario sobre esto, hermanos? Antes de pasar a la siguiente porción. Yo, hermano, Sí, hermana Karen. lo que bueno, sabemos que somos hijos de Dios, ¿no? Pero también yo creo que si nosotros, aún siendo sus hijos, nos desviamos del camino, pues también vamos a sufrir como los impíos y como todos, aunque seamos sus hijos. Él va a juzgar por nuestros actos. Entonces, aunque nosotros de alguna manera vayamos por el camino y nos desviemos, sí nos va a tocar el juicio igual, aunque seamos hijos de él. No sé si sea eso, o bueno, si sufriríamos igual que ellos, que los impíos y todos ellos. A ver, ¿qué opinan el resto de lo que ha dicho hermana Karen? ¿Sufriremos igual el castigo que los impíos si hacemos las cosas incorrectas? Hermano, yo lo que creo es que si somos, como dice la palabra de Dios, que si somos nacidos de Dios, creo que no vamos a llegar hasta ese punto de hacer igual que el impío, porque también en las iglesias llegan muchas personas por tiempo y se cree que son hijos de Dios, pero nunca lo recibieron como su Salvador, sino que les gustó la palabra. Y el decir de las personas es, sí, hay el cristiano ahora anda nuevamente en el mundo, pero yo pienso que es que esa persona nunca recibió al Señor como su Salvador, sino que le gustaba la palabra y estuvo ese tiempo, porque dice que lo que es nacido de Dios es. Sí. Sí, así es, hermana. ¿Alguien más quiere opinar? Bien,
Cuando examinamos las cartas del apóstol Pablo, ¿sí alguien iba a decir algo? Ok. Cuando examinamos las cartas del apóstol Pablo, Pablo advierte que, y también Cristo advirtió, ¿verdad? Que en el mundo íbamos a tener aflicción. Y todo aquel que quiere imitar a Cristo va a sufrir. Va a sufrir el sufrimiento, por ejemplo, en la carta de Segunda de Timoteo es casi el centro de toda la carta, como advertencia que le está haciendo Pablo a Timoteo, su discípulo, de que las cosas no iban a ser fáciles, no iban a ser sencillas. Porque el mundo está en esa línea, ¿verdad? En esa línea apartado de Dios y iban a sufrir Timoteo. ¿Y sufrir por qué? Por el pecado de aquello, por la desobediencia, por la rebeldía. Pero también le exhorta a Timoteo a mantenerse en la doctrina, a mantenerse fiel, a ser ejemplo de buena conducta, a no desviarse. Son consejos que Pablo le da sabiendo de que eran parte de los problemas de toda persona en algún momento determinado. Ahora, a mí me asombra siempre cuando Dios calificó al rey David como un hombre de acuerdo al corazón de Dios. Pero si nosotros examinamos un tanto la vida de David, hizo cosas terribles. David que merecía un juicio, merecía un castigo. Y efectivamente hubieron castigos, ¿verdad? Para él. Hay dos cosas que son relevantes en la vida de David, que hizo lo contrario de Dios, que Dios le había dicho. Una de ellas es cuando, dice el texto, en la época que todos los reyes iban a la guerra, David decidió quedarse en el reino y envió todo su ejército con sus capitanes y él se quedó, ¿verdad? En una de sus tardes de ocio, se salió al balcón y vio a Betsabé y ya saben ustedes todo lo que pasó. Él tuvo varias oportunidades de detenerse, pero pudo más la soberbia, como él dice el Salmo 19, que estuvimos estudiando, la verdad que la soberbia lo dominaba en algún momento. Pero al final de todos estos hechos terribles que David hizo, Dios lo califica a un hombre de acuerdo al corazón de Dios. Entonces, preguntémonos, ¿qué hizo David para que Dios le calificara de esa manera a pesar de que hizo cosas terribles? Se arrepintió de todo corazón, hermano, porque él se humilló ante la presencia de Dios y le dijo al Señor que fuera él quien lo castigara, no sus enemigos. Entonces él se puso en las manos del Señor y como la palabra de Dios dice que el Señor Jesucristo cuando vino a este mundo dijo de que sus ovejas cuando se descarriaran iban a volver nuevamente a su redil. Entonces ahí nos hace saber de que cuando nosotros, porque en cualquier momento todo, bueno, tal vez no todos, pero casi siempre los cristianos llegamos a cometer pecado que no es agradable ante la presencia del Señor, pero cuando llegamos ante Él con un corazón arrepentido y no lo volvemos a hacer, ¿verdad? No es que vamos a estar a cada momento pidiéndole al Señor perdón y siguiendo haciendo lo mismo, ¿no? Sino de que es llegar ante la presencia del Señor con un corazón arrepentido y volver a Él. Por eso dice que lo que es de Dios y de esa manera pues nosotros volvemos al Señor con un corazón arrepentido. Y eso fue lo que hizo David. Sí, eso fue lo que hizo. Se puso a cuentas con Dios siempre. Así y al final entendió cuál era la disciplina de Dios. Así también cuando hizo el censo, ¿verdad? Murieron miles por su mala decisión. Y fue un sufrimiento terrible que él tuvo, pero al final se arrepintió y arregló las cosas con Dios. Por eso es que Dios lo calificó como un hombre de acuerdo al corazón de Dios. Y es el mismo caso con Abraham.
Abraham su fundamento era pagano, ¿verdad? En Ur de los Caldeos, su familia era pagana, de ahí lo tomó el Señor. Pero Dios fue trabajando en su corazón hasta que Abraham entendió y obedeció a Dios en todo. Y no le fue fácil. Pero Dios lo llegó a calificar como el amigo de Dios. ¿Por qué? Porque llegó a tener ese acercamiento que así Dios lo calificó. Ahora, ya a nosotros, Cristo nos llama, pues, los coherederos, ¿verdad? Juntamente con Él, como hermanos, amigos también. Y Dios así nos ve. Y cuando yo estudio la carta del capítulo 2 del libro de Colosenses, dice que nosotros estamos completos en Cristo, que es la plenitud de la deidad. Y en Cristo nosotros somos el reflejo puro del perdón, de la misericordia y también del juicio de Dios. Porque lo que éramos merecedores nosotros fue Cristo. Ahora nosotros tenemos una tremenda responsabilidad en ese sentido de seguir el ejemplo de Cristo. Y si la regamos, pues ponernos a cuentas con el Señor. Para eso dejó Dios la ordenanza del bautismo, ¿verdad? Que es una oportunidad que Dios da dentro de la congregación para ponernos a cuentas con Él. Y tomar la Santa Cena como un sentido de entrega a Dios y de reminiscencia por el pecado, porque justamente es el recordatorio que hacemos cuando cumplimos con la Santa Cena. Recordando quién es Cristo y cuál fue el propósito de su muerte en la cruz, ¿verdad? Para redimirnos a todos de pecado y además de eso, de darnos vida eterna. Entonces, hermana, el sentido de culpabilidad en nosotros puede llegar a hacernos triza en nuestras vidas, de sentirnos culpables de algo. Cuando nosotros entregamos lo que hayamos hecho en las manos de Dios, cuando nosotros confiamos en esas promesas de Dios, Dios da una paz y una tranquilidad a pesar de que lo que hayamos hecho y sabemos que va a tener sus consecuencias, ¿verdad? Pero Dios nos ayuda cuando nosotros realmente abrimos nuestro corazón y nos arrepentimos de aquellos que hayamos hecho. El punto es no volver a caer en eso, ¿verdad? Ahí es donde está la lucha. Tenemos todos unas luchas espirituales todos los días de nuestra vida, algunos más, otros menos. Pero el sentido de culpabilidad es algo que tenemos que entregárselo al Señor, porque es una de las cosas con las cuales el adversario generalmente nos mete ahí en nuestra mente y en nuestro corazón. Bien, buen tiempo hemos tenido en esta parte y por la participación del hermano. Bien, pasemos a la siguiente porción. Aquí la siguiente porción va desde el versículo 16 hasta el versículo 22 y habla de las promesas para los justos. Ahí las promesas ya están identificadas en rojo, pero vamos a identificar primero siempre los personajes. Mejor es lo poco del justo que las riquezas de muchos pecadores, porque los brazos de los impíos serán quebrados, mas el que sostiene a los justos es Jehová. Conoce Jehová los días de los perfectos, y la heredad de ellos será para siempre. No serán avergonzados en el mal tiempo, y en los días de hambre serán saciados. Mas los impíos perecerán, y los enemigos de Jehová, como la grasa de los carneros, serán consumidos. Se disiparán como el humo. El impío toma prestado y no paga, mas el justo tiene misericordia y da. Porque los benditos de él heredarán la tierra, y los malditos de él serán destruidos.
Muy bien, veamos aquí, encontremos a los personajes. Veamos el primero. Justo. Justo, muy bien, ahí está el justo, ¿verdad? Vamos a buscar todos los buenos primero. Luego después, en versículo 18, están los Perfectos. perfectos. Muy bien. Ah, bueno, están los justos también, ahí en el versículo 17. Luego vienen los perfectos. ¿Dónde está otro de los buenos? Creo que hasta el versículo 21 aparecen de nuevo. Justo, otra vez justo. Justos. Justo otra vez. Ajá. Y luego los benditos. Los benditos. Ujú. Los benditos. Muy bien. Entonces tenemos justos, perfectos y los benditos. Ahora vamos a identificar a los malos. Pecadores. En el Pecadores. 16. Ajá. Impíos en el 17. Los impíos. Muy bien. En el 20 también. Impíos. Los impíos. Y también en el 20 que otros encontramos? Enemigos. Los enemigos de Dios, ¿verdad? Ujú. Y luego el 21, los impíos. El impío. Yo tengo los malditos. Y los malditos en el 22. Los 22. Y los malditos de él serán destruidos. Qué tremendo esto, ¿verdad? Cada porción tiene un tema. Aquí habla de las promesas para los justos. Al final vamos a hacer un resumen de todo. ¿Cuáles son esas promesas que encontramos aquí en esta porción? La primera, si quieres pon el siguiente cuadro, Nelson. Ok, ahí tenemos las promesas. Dios sostiene a los justos. Segundo, la heredad de ellos será para siempre. Nuestra heredad es eterna. Tercero, no serán avergonzados en tiempo malo. ¿Cómo podríamos entender esto? No serán avergonzados en tiempo malo. O sea, el enemigo no nos va a humillar en ningún momento. O sea, Dios siempre, o sea, nunca vamos a ser avergonzados, dice la palabra. Ajá. En tiempos de hambre, de todo, bueno, hay tantas cosas que En hay. tiempos de hambre, en tiempos de sufrimiento, en tiempos de escasez. No vamos a ser avergonzados. En tiempos de pandemia, ¿no? Ajá, en tiempos de pandemia, exacto. Serán saciados en tiempos de hambre, dice. Tenemos misericordia y damos. Y esa misericordia proviene de Dios, no de nosotros, ¿verdad? Es fruto del Espíritu. De nuevo, si ustedes se fijan, casi en todas las porciones habla de heredar la tierra, ¿verdad? Heredar la tierra. Es una promesa que ahí está casi en todas. Y luego no seremos destruidos, ¿verdad? En las primeras porciones vieron 7, aquí hay otras 7. Como que es un número que se va repitiendo en cada porción, ¿verdad? 7, 7, 7. ¿Algún comentario sobre esta parte?
Podríamos identificar, yo no lo he identificado, pero podríamos identificar el juicio hacia los malos. Yo no hice ese cuadro, pero así lo podemos identificar ahorita. Veamos en el versículo 20, ¿qué les va a pasar a los impíos? Perecerán. 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 En el 17, Y a los hermano, enemigos de Jehová, ¿qué les va a pasar? Serán consumidos. Serán quemados, ¿verdad? O sea, la grosura es aquel olor de la carne asada que huele bien rico. Es la grasa la que se está quemando. Pues esa es la idea que da el salmista aquí, de esa grasa quemándose. Van a ser consumidos por el fuego. los brazos de los impíos serán quebrados. Ajá. En el 17. Ajá. O sea, que, miren, aquí hay un buen consejo en el versículo 21. ¿Cuál es el consejo que nos da aquí? Hay que prestarle el impío. No hay que prestarle al impío porque no paga. ¿Y qué va a pasarle a los malditos? Serán destruidos. Serán destruidos. Muy bien. Entonces ya tenemos ahí el juicio para ellos también, pero una bendición y promesas para los justos. Creo que tengo una porción más, ¿verdad? No las puede hacer todas. El cuidado de Dios al justo, David. Veamos el cuidado de Dios. La siguiente porción creo que está dividida en 2 textos. Está del 23, ajá. ¿Qué hace Dios? ¿Cómo cuida de nosotros en el versículo 23? Ordena mis pasos, los pasos del hombre. Además, ¿qué hace Dios? Aprueba su camino. Prueba su camino. Prueba mi camino. Bueno, tenemos ahí al justo, ¿verdad? Creo que es el único personaje que aparece. ¿Cómo cuida de Dios cuando nosotros caemos? O sea, no quedará postrado, será levantado. Ajá. Es Jehová quien sostiene nuestra mano, ¿verdad? Así es que aquí está una promesa. Cuando caemos, pues es Dios quien nos levanta. O sea, a veces no logramos entender la magnitud de la misericordia de Dios en nuestras vidas. Pero así es, ¿verdad? Dios en su infinito amor nos sigue amando. Cuando nosotros realmente hemos abierto nuestro corazón y hemos entregado nuestras vidas a Él. Hermano. Entonces, Dios nos ama tremendamente. Y tenemos que entender cuál es el pensamiento de Dios. Y aquí nos está dejando cómo Dios nos ama, cómo Dios nos cuida. Hermano. Sí. Sí, pero es que la palabra dice que caerá 7 veces y será levantado. Exacto. Porque estamos agarrados de la mano de Él. Él es el que nos levanta. Él es el que nos levanta. Pero tenemos que perseverar, ¿verdad? En la fe. No decaer, sino crecer cada vez más. Veamos qué más. Ahí está, creo que está marcado ahí. Ajá. No quedará postrado, ¿verdad? Esa es una promesa. Dios me sostiene de su mano. No al justo no nos desampara. Y a mí, miren qué tremenda, a mí me fascina esto, porque cuando dice ni su descendencia que mendigue pan, o sea, Dios me garantiza que si yo hago la labor que debo de hacer como padre, mi descendencia va a ser bendecida.
¿verdad? Nunca le va a hacer falta el pan en la mesa. Y qué bendición eso. Por eso tenemos una tremenda responsabilidad como padres de dejar un legado, un ejemplo en la vida de nuestros hijos. Y cuando hablo de legado, ejemplo, no hablo de dejarles carro, dejarles casa. No, ¿verdad? Lo mejor que podemos dejarle a ellos son los valores de la palabra de Dios en sus vidas. Eso los va a hacer hombres y mujeres de bien, que temen a Dios y que guardan sus mandamientos. Hay otra promesa, creo, en el 26, que tiene misericordia, el justo y presta, ¿verdad? De nuevo, repite lo de la porción anterior. Y mire, dice, su descendencia es para bendición. Qué bueno, ¿verdad? Esa promesa es tremenda. Que mis hijos sean de bendición a otros. Ese es lo que nos está diciendo aquí el texto. Su descendencia es para bendición y no es para maldición de otros. Y esta es una identidad que hace David, ¿verdad? Él, porque en el 25 dice, joven fui y he envejecido. ¿Qué idea nos da del contexto de este salmo? Porque aquí justamente nos está dando el contexto histórico. ¿Se refiere a David? ¿Cómo? Se refiere a David, no, que era joven. Sí, en el contexto histórico, ¿dónde ubicaríamos en la vida de David este texto, el Salmo 37? Todas las bendiciones que Dios le dio, a pesar de que en su momento él pecó, pero él sabía que era un hijo de Dios, y también nos hace saber donde dice que no mendigaremos pan. No, estoy hablando de siempre los textos. Es importante enmarcarlos en un contexto histórico. Por ejemplo, cuando yo estoy leyendo, estoy estudiando un texto de los evangelios, yo debo enmarcar al evangelio que estoy estudiando en el contexto histórico. Uno, ¿a quién va dirigido ese texto? ¿Cuál es el público al que fue escrito? Dos, ¿cómo presenta a Cristo Jesús el texto? Y tres, los evangelios están en un punto entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, ¿verdad? Están en ese impasse entre el Antiguo y el Nuevo, y son ese punto de referencia de que se está terminando la ley, y en el sentido de su aplicabilidad, pero es absorbida por completo con la imagen de Cristo, y inicia en el libro de los Hechos. Realmente inicia el verdadero Nuevo Testamento, ¿verdad? Con el hecho de los apóstoles, ahí inicia la iglesia. Pero los evangelios narran la vida de Cristo, esa transición que hay entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, y Él es el puente entre eso. Por eso dijo, yo no he venido a abrogar la ley, sino he venido a cumplirla. Entonces, en ese sentido, cuando yo enmarco a un texto que estoy leyendo de alguno de los evangelios, no puedo ponerlo como una carta, porque no es una carta. No puedo ubicar a la iglesia porque todavía la iglesia no ha nacido. No puedo decir que ya todos tienen el Espíritu Santo porque el Espíritu Santo vino hasta en Hechos 2, ¿verdad? Entonces, eso me ayuda a mí a poner en el espacio y en el tiempo los textos. Ahora aquí, viniendo a Salmo, cuando el salmista dice, joven fui
¿qué está diciendo de él? Que ya está en sus Que ya últimos tiempos de envejeció. su vida, Ujú. ¿verdad? Que ya está Sí. viejo. Está mayor. Entonces está hablando de que este salmo es como una recopilación de toda su experiencia con Dios. Por eso es que encontramos esta riqueza de promesas que encontramos aquí en el Salmo 37, porque es casi al final de la vida del rey David que él escribe este salmo. No por el hecho de que está antes de los otros, el montón de salmos subsiguientes, es que es antes que los demás. No, ¿verdad? Porque no fueron ordenados en cuanto al tiempo, sino en cuanto a su contenido. Pero aquí sí me deja claro el versículo 25 en el contexto histórico que este salmo fue escrito en los últimos tiempos de su vida del rey David. Y por eso es que encuentro esta riqueza de que recopila él aquí, ¿verdad? Cómo Dios, cómo él muestra esas bendiciones de Dios, cómo él muestra esos consejos de Dios. Porque después de haber pasado todo lo que pasó, David vierte aquí, ¿verdad? Toda esa experiencia que él tuvo con Dios. Y nos deja este salmo, pero rico en promesas de Dios, rico en bendiciones de Dios, en protección, en cuidado. Y esa es justamente la clave de este salmo. Creo que hay otro cuadrito ahí a la par, ¿verdad? O otra parte del texto. Ahí está este cuadro. De nuevo, miren, 7. ¿Verdad? 7 cosas del cuidado de Dios. Dios ordena los pasos del hombre. Dios aprueba mi camino. Dios sostiene mi mano cuando caigo. Dios no desampara al justo. Dios no permite que la descendencia del justo mendigue pan. Dios le da misericordia al justo y a este, o sea, el justo presta, ¿verdad? Porque nos ha dado misericordia. Y Dios cuida de la descendencia del justo y porque son para bendición, ¿verdad? La descendencia del justo son para bendición. Se marca de nuevo, ¿verdad? Otros 7. Cada porción, van a ir encontrando estas 7 referencias de promesas de Dios, de bendiciones de Dios al justo. Y justamente encaja porque esto es un cántico. Es un cántico de agradecimiento a Dios por mostrar las promesas de Dios hacia los justos. Vamos a ver, ¿cuánto tiempo me queda? Me quedan todavía 10 minutos. Creo que hay una porción más, Nelson. Sí, esta es la última. Que ya no la pude ni siquiera preparar del todo. Muy bien. Aquí, del 27 al 34, es la siguiente porción. ¿Y qué encontramos aquí? Aquí encontramos consejos y promesas de herencia a los justos. Como ven, hay cosas que se vienen repitiendo. Y estas cosas que vienen repitiendo es el centro del texto. Veámosla. Versículo 27. Apártate del mal y haz el bien y vivirás para siempre. ¿Qué está haciendo de nuevo aquí? ¿Se recuerdan que vimos en el primer versículo? En este versículo 27 se está repitiendo casi lo mismo. ¿Y qué serían esto? Consejo, ¿verdad? ¿Cuál sería el consejo? Apártate del mal. ¿Cuál sería el segundo consejo? Haz el bien. Y hay una promesa, ¿verdad? Si yo me aparto del mal y hago el bien, ¿cuál es la promesa? Vivirás para siempre. Viviré para siempre, ¿verdad? De nuevo se repite, esa promesa de vida eterna se vuelve a repetir. Versículo 28. Porque Jehová ama la rectitud y no desampara a sus santos.
¿Qué aprendo de esa promesa de Dios en el versículo 28? Que Dios me ama y además No desampara. que no me desampara, ¿verdad? No me desampara. Que voy a ser guardado. Pero que la descendencia de los impíos será destruida. Es todo lo contrario de la descendencia de los justos. El versículo 29, ¿qué promesa encuentro? Los justos heredarán la tierra. Heredarán la tierra. Y Vivirán para además siempre. vivirán para siempre, ¿verdad? Sobre ella. ¿Y qué debo de hacer yo en el versículo 30? Hablar sabiduría. Hablar sabiduría y además Hablar justicia. hablar justicia. Muy bien. ¿Y a dónde debe estar la ley de Dios en mí? En mi corazón. En mi corazón. Y si está en el corazón, ¿qué va a pasar? Los pies no repararán. No voy a resbalar. Esa es una promesa tremenda, ¿verdad? El impío, ¿qué dice que hace con el justo? Acecha al impío. Acecha. ¿Y qué procura hacer con él? Matarlo. Matarlo, o sea, eliminarlo, quitarlo, hacerlo caer. Para nosotros es eso, ¿verdad? Hacernos caer en pecado, en muerte. Pero miren, ¿qué promete Dios en el 33? No lo dejarán en tus manos. No nos va a dejar en sus manos. ¿Y qué dice ahí? Para lo que decía la hermana allá en el que opinaba. Dice, ni lo condenará cuando le buscaren. Qué tremendo, ¿verdad? Esta es una tremenda promesa. Quizás ahí en enero voy a iniciar, porque veo que es necesario hablar de eso. Tengo un estudio sobre el Tribunal de Cristo. Vamos a estudiar qué dice la Biblia, qué es el Tribunal de Cristo, ¿verdad? Cada vez que he enseñado este curso y les digo, voy a hablar del Tribunal de Cristo. Ay, hermano, yo tengo miedo de eso. Y entonces cuando hablan de tribunal, se les viene a la mente de juicio, ¿verdad? Y que van a sacar todos los trapos al sol y que no sé qué. Pero cuando comienzan a ver qué es el significado del Tribunal de Cristo, van cambiando sus rostros y al final terminan con una felicidad, con un resplandor de esas tremendas promesas que encontramos al hacer el estudio del Tribunal de Cristo. Hay cosas que calan, ¿verdad? Ahí también, pero es bueno conocerlas. ¿Y cuál es el propósito del Tribunal de Cristo? Diferente al gran juicio del trono blanco, ¿verdad? Que ese sí es otra cosa, para amarrarse bien los pantalones y no estar ahí. Bien, en el versículo 33 no nos va a dejar en las manos de ellos. En el versículo 34 hay un consejo, ¿verdad? Para nosotros. ¿Cuál es ese consejo? ¿Debo de esperar en quién? Espera en Jehová y guarda su camino. Y guardar su camino. ¿Cuál sería el camino? La palabra de Dios. La palabra de Dios, el ejemplo, ¿verdad? Para nosotros Cristo. Y si yo hago eso, espero en Jehová y guardo el camino, ¿qué va a hacer Dios? Te exaltará para heredar la tierra otra vez. Ajá, exaltará para heredar la tierra. Cuando sean destruidos los pecadores, lo verás. O sea que yo voy a ser testigo de ese juicio también, ¿verdad? Hermano, otra vez dice heredar la tierra. Heredar, sí. Como ven, este es un eje central de todo el Salmo 37.
Por eso el título que le di al principio, ¿cuál es el título que tenía? Consejos y promesas de experiencia de los justos. No. Dice que es el camino de los malos. Ah, sí. Ah, bueno, según la Biblia. Decía el camino de los malos, sí. El camino de los malos es lo que decían las Biblias, la mayor parte de las No, al Biblias. principio aquí está, los que esperan en Dios recibirán bendición y poseerán la tierra. El justo heredará la tierra. Ajá, porque ese es un eje central en todo el texto. Ahora, nos faltan 3 porciones para terminar el texto. Ahora, así como hicimos esto, les dejo la tarea que ustedes lo terminen, ¿verdad? Buscando a los personajes, los buenos y los malos. Y van a encontrar promesas y van a encontrar juicios. Entonces, hagan una lista y luego sacamos una conclusión de todo y vamos a terminar el Salmo la próxima semana. Bien. ¿Les parece? Pero esto ya es una línea, ya tenemos más del 50% del Salmo estudiado y analizado en muchas de sus partes, ¿verdad? Entonces, de esta misma manera, sigan con los últimos 2 o 3 porciones, creo que hace falta para terminar el Salmo. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna opinión? Por el contexto histórico, Rolando, que, como Sí. tú decías, es un salmo muy bello, muy lindo, porque pues ya la experiencia que tenía David, la madurez que tenía, ¿no? Exacto. Entonces, ahí habla de muchos temas, es un salmo larguito, pero es muy bueno. Sí. Muy importantes, ¿verdad? Muy bueno. Sí, hay muchas cosas muy relevantes que se repiten, pero nos da un panorama de cuál debe ser nuestra conducta, ¿verdad? ¿Qué se espera de mí? ¿Qué Dios espera de mí? Y es por eso que está David virtiendo toda su experiencia ahí. Sí. Una buena orientación para heredar la tierra nueva. Sí. Para tener eso, tenemos que cumplir con nuestra responsabilidad, ¿verdad? Todos esos consejos que se dan ahí son los consejos que nos está dando David por su experiencia de la vida con Dios. Excelente. Muy bien, ¿algún otro comentario? Espero que les haya servido ahora esta idea de cómo estudiar este salmo. Como ven, el Salmo 19 era una cosa, el Salmo 37 es otro, ¿verdad? Pero es el mismo texto que nos va dando una luz cómo estudiarlo. Y aquí la clave son las diferentes porciones y cuáles son las promesas de Dios, qué es lo que el consejo que está para nosotros y cuáles son los juicios a los malos, ¿verdad? Que prácticamente van a encontrar en todas esas 3 cosas. Y tal vez encuentran otra vez que se repite 7 cosas, ¿verdad? Ok. Bueno, espero que se estén deleitando como yo me he deleitado estudiando este texto, ¿verdad? Porque cada vez que me meto el texto siempre disfruto aprendiendo cosas más de él. Así es, hermano. Nos estamos deleitando y gracias, que el Señor lo bendiga, lo siga usando para que nos siga enseñando. Amén, hermano. Amén. Gracias, sí. Amén. Estamos aprendiendo cada día más. Nos estamos deleitando más que un viejito sin dientes, ¿verdad? Hasta que saborea por todo lado. Comiendo carne. Vale, no salpique, hermano Roberto Méndez. Tengo dientes, aunque esté viejito.
Está bien. Gracias a Dios, hermano Genaro. Sí, hermana, gloria a Dios. Gracias a Dios, sí. Bueno, siervo Genaro, nos dirige en oración, por favor. Sí, hermano, con mucho gusto. Dios Todopoderoso, gracias por este estudio que nos has permitido tener con mi hermano Rolando, que él ha compartido con nosotros para notar lo que tú haces en los justos y en los impíos, Padre, y centrarnos en lo que son sus promesas para cada uno de nosotros que hemos aceptado a su Hijo Jesucristo. Gracias, Padre, porque ha sido un estudio bello. Nos hemos gozado viendo las promesas que tú tienes para cada uno de nosotros. Bendice a mi hermano Rolando, Señor, y a cada uno de los que participamos hoy en este estudio para honra y gloria tuya, que apliquemos a nuestra vida lo que hoy aprendí. Gracias, Padre, por tu amor y por tu misericordia hacia nosotros. En el nombre de tu Hijo Jesucristo te damos gracias. Amén. 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 Gracias, hermanitos. Pasen feliz noche. Buenas noches, hermano. Y yo voy a ir a disfrutar de unas pupusas que me acaban de traer. Lo siento, Nelson. Qué rico, Qué hermano. antojo. Vamos a las buenas. Ajá. Así que va llegando mi familia ahorita de la iglesia. Y qué ya, Aprovecho, ¿no? ya sentí el olor a las pupusas. Así que ahí, feliz noche. Ahí nos vemos. Buenas Adiós. noches. Bendiga, hermanos. Bueno, Muchas gracias, hermano. buena chita. Bendiciones a todos. Bye. Dios los bendiga. Dios, Bye, bye. bendiciones.